Mateo 16, 18. Más claro no puede ser. Cristo ya fundó su iglesia, que nadie podrá vencer, ni el diablo ni los humanos la podrán desaparecer. Hola, hermosa comunidad cristiana. Los saluda su amigo Eliseo Treviso, con el deseo de siempre de compartir con ustedes temas muy relevantes para nuestra comunidad cristiana. En esta ocasión tengo el gusto y la bendición de Dios de compartir con ustedes un tema muy importante, controvertido y muy discutido. Hoy les voy a compartir el tema de la Iglesia Cristiana Católica fundada por Cristo, indiscutiblemente como única y verdadera. Un tema bastante muy controversial y discutido debido a la falsa interpretación de la palabra de Dios por varias sectas que, como es obvio, pues no poseen el evangelio original. Les voy a proporcionar citas bíblicas y también me voy a basar en el sentido común para aclarar y comprobar que todo esto pues es verídico. Les voy a proporcionar datos, fechas y citas bíblicas para que todo quede completamente aclarado y bien entendido. O sea, se los voy a explicar con manzanitas. Y para empezar, les voy a mencionar la importancia que tiene el evangelio verdadero y completamente original, y desde cuándo empezó la maligna tergiversación de la palabra de Dios. Como algunos de ustedes saben, los griegos y los rusos, que son los ortodoxos, se podría decir que llevan, o más bien llevaban, el evangelio original y verdadero, pero pues con marcadas diferencias. Sin embargo, se separaron del cuerpo de Cristo, o sea, se separaron de la Iglesia Católica en el año 1054, 10 siglos después. Luego los evangélicos y protestantes iniciaron con Martín Lutero en 1521. Son como 16 siglos después. Y luego, poco después, se fundó la secta de los anglicanos en 1534, tiempo en que gobernó Enrique VIII, el rey de Inglaterra. Esa secta se fundó nada más porque el Papa Clemente VII, en ese tiempo, pues no le autorizó divorciarse. Y ya después, todas las demás sectas se fundaron con la marcada revolución luterana, desde luego empezando y dando lugar a tergiversar la palabra a diestra y siniestra, malinterpretando y deformando el evangelio completamente para engañar y apartar a la gente del cuerpo de Cristo. Y claro, asegurando que tienen el verdadero evangelio. Imagínense, después de 16 siglos, es como para dar risa, créanlo ustedes, porque pues yo no puedo creer tan semejante barbaridad. Y aquí les menciono cuáles son estas sectas. Son los testigos de Jehová, que en realidad ese nombre pues es falso, así no se le nombraba a Dios en ese entonces. Es la combinación de Yahvé y Adonai, y no aparece en la Biblia original, porque en el antiguo hebreo pues no existían las vocales. Ellos se fundaron en Estados Unidos en 1871 por Charles Taze Russell, y los mormones se fundaron en 1830 por José Smith. Al menos ellos también se basan en su propio libro del Mormón, inventado por ellos mismos. Y pues la supuesta y mal llamada disque luz del mundo se fundó en 1926 por Eusebio Joaquín González. Y pues en mi México, mis queridos paisanos, los que se dicen o autoproclaman orgullosamente cristianos, son solamente protestantes disfrazados completamente de todas estas sectas que les mencioné. Absolutamente ninguna tiene 21 siglos, ni siquiera viene de los apóstoles. Entonces, pues si analizamos, yo les pregunto con sinceridad y con razonamiento, si Jesucristo no las fundó, díganme ustedes, ¿habrá cierta garantía de verdad y legitimidad?
Pues claro que no, y los pastores lo saben. No son sonsos, son muy abusados los carajos, pero pues no les conviene aceptarlo. Y es obvio, no tienen absolutamente ninguna garantía de veracidad en su evangelio, y menos su iglesia. Por el contrario, la historia y sobre todo la Biblia, la lógica, el sentido común y la justicia las condenan completamente por falsas y usurpadoras, como menciona en Jeremías 23, 21 o 25 y Mateo 7, 15, 23. En la actualidad hay alrededor de 45,000 sectas en todo el mundo y todavía se siguen extendiendo diariamente denominaciones como luteranos, pentecostales, presbiterianos, metodistas y apostólicos, bautistas y muchas más. Pero nosotros sabemos que como comunidad católica somos orgullosamente el bendecido cuerpo de Cristo, como lo indica bien claro en 1 Corintios 12, 12, 14. Y si analizamos usando la lógica, sabremos también que no hay otra iglesia que demuestre su existencia desde los apóstoles, con nombres, lugares, datos y fechas bien comprobadas, que no sea la única y verdadera iglesia católica. Y pues eso les molesta a todas las sectas, porque pues ellos no pueden comprobar absolutamente nada de ser la verdadera iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. En cambio, nosotros sí que podemos y tenemos la certeza en la fe y por la misma Biblia y en la creencia de que la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo, y dicha afirmación pues es indiscutible y se encuentra bien marcado y explicado en el Nuevo Testamento, en Mateo 16, 18 y 19. En esta cita bíblica indica claramente que Jesús ve a Simón Pedro y le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias, ni tampoco dice las sectas que vendrán 16 siglos, que vendrán después de 16 siglos. Y también dice que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. También promete protegerla. Y a la misma vez que promete protegerla hasta el fin. También dice: a ti yo te daré las llaves del reino de los cielos. Pregunto, ¿se lo diría bromeando o jugando? Claro que no, esto es bastante muy serio. Y también dice: todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Es muy claro que le dio el poder y la autoridad para administrar su iglesia. Esto no se puede malinterpretar. Y al decir te doy las llaves, es lo mismo que decir te doy la autoridad para gobernar mi iglesia que yo fundé. Así de claro. ¿Qué necesidad hay que se los explique con manzanitas? Y por ese solo hecho, como cabeza y autoridad de la iglesia, es que se ha ido extendiendo ininterrumpidamente a través de los siglos esta verdadera y única comunidad cristiana católica, con el evangelio completamente original hasta la actualidad. Y desde luego, no pudiendo decir lo mismo de las sectas, que se fundaron por pastores falsos después de 16 siglos. Y como se dice, para muestra pues un botón, todas las sectas tienen evangelios diferentes entre sí, y aparte deformado, y dicen tener el evangelio original. Y lo malo es que siempre hay hermanitos ingenuos que se la creen. Así como nada más hay un solo Señor, Jesucristo, únicamente hay y puede haber un único cuerpo de Cristo, una única esposa de Cristo, y no más por eso una única iglesia de Cristo, porque Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Todos juntos unidos formamos el Cristo total. Así como el cuerpo tiene varios miembros, pero es solamente uno, también la iglesia es una y está formado por muchas iglesias particulares y le llamamos diócesis, pero en su conjunto
pues es una. ¿Será difícil entender esto o no nos conviene entenderlo? Para nosotros los católicos, el mencionar esta cita es crucial, porque no hay manera de tergiversarla ni sacarla de contexto, como suelen hacerlo los líderes sectarios, porque aquí señala a Pedro como base o fundamento para edificar y confiar la iglesia, que él mismo fundó. Y al referirse que le da las llaves del reino de los cielos, pues es simplemente para darle la autoridad a Pedro para que lidere y gobierne su propia iglesia o su propia y única comunidad cristiana que el mismo Jesucristo fundó. Por eso, él mismo sometió bajo sus pies todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo, como dice en Efesios 1, 22, 23. También, al referirnos a la iglesia cristiana, católica, apostólica, romana, nos damos cuenta inmediatamente y al instante, por lógica y por sentido común, que es la única y verdadera iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Él edificó y confió su iglesia sobre Pedro y los apóstoles, que continúa hasta hoy. La fe de los apóstoles fue dirigida por Pedro, que se transmitió en la iglesia de generación en generación. Y desde luego no debemos olvidar que los sacramentos forman parte fundamental porque son mandatos y están comprobados bíblicamente, y por eso lo confió al Colegio Apostólico. Nosotros como católicos afirmamos de que la Iglesia Católica es la única y verdadera, y nos basamos en la creencia de que fue fundada directamente y en persona por el propio Jesucristo para dirigir a la humanidad hacia la salvación. La iglesia también, una iglesia verdadera también debe de ser apostólica, porque Cristo instruyó y envió a sus apóstoles y sucesores a anunciar y predicar el Evangelio, según Mateo 28:20. Los apóstoles predicaron y dejaron constancia de todo, y dejaron representantes. Por ejemplo, Pablo escribe a Timoteo, a quien le impuso las manos y lo consagró obispo. Lo que te enseñé, transmíteselo a hombres fieles que tienen que ser aptos para enseñarlos a otros, como lo indica 2 de Timoteo 2:2. Ser aptos. Ser apto indica no tergiversar la palabra que fue aprendida en la Iglesia Católica desde Pablo. Desde Pablo, los obispos transmitieron a otros obispos lo aprendido y lo dejaron como guardianes de esta comunidad de fe, como lo indica en 1 de Timoteo 6:20. Y nosotros, y aquí nosotros nomás para evitar la confusión. Las palabras iglesia y católica provienen del griego y significa asamblea universal de todos los fieles cristianos. Así es que decir católico o cristiano, pues es la misma cosa, la misma cosa. La iglesia es el pueblo cristiano esparcido y distribuido por toda la tierra, o sea, católico. Y por lo tanto, les aclaro que desde el año 107, San Ignacio Mártir, segundo obispo de Antioquía, de Siria, después de Pedro, él utilizó la expresión de Iglesia Católica. Así es de que, por lo tanto, la verdadera iglesia debe ser católica, porque es universal. También debe ser apostólica, porque se fundó a través de los apóstoles. Ninguna secta se fundó así, ni son sucesores de nadie. Y no hay de otra, si no viene de los apóstoles, pues obvio, lógico, usando el sentido común y el razonamiento, pues no es verdadera. Así como Jesucristo es el único mediador entre Dios y la humanidad, como dice en Timoteo, 1 de Timoteo 2:5. Así, de la misma manera, la Iglesia Católica es la única que nos lleva a Jesucristo,
puesto que esa iglesia fue fundada por Él mismo para continuar su obra. Por eso le dio el Espíritu Santo y la gran promesa de protegerla hasta el fin del mundo. Y ni modo que no cumpla su promesa. Y viene contemplado en Hechos 1:8, Mateo 28:20. Por eso la iglesia es la iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad, como dice en primera de Timoteo 3:15. Y aquí hago énfasis, porque da la tremenda casualidad que ella es la iglesia católica de la cual habla la Biblia que nuestros hermanos separados usan. Y no habla de las iglesias que se formaron después de 1517 por Martín Lutero, padre de los protestantes. Y por lo tanto, separarnos de la iglesia católica es separarnos de Cristo. Y eso sería ser un anticristo. Y no lo digo yo, lo indica bien claro en Primera de Juan 2:18-29. Porque eran de los nuestros y se salieron de nosotros. Por lo tanto, que esta iglesia tenga hijos buenos o malos y fuera de orden, pues es otro asunto. En todas las sectas abundan. El punto es que es la iglesia que Cristo fundó a través de Pedro y los apóstoles. Y porque Él todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la única iglesia como cabeza, y sobre todo ella es su cuerpo, que es la plenitud absoluta del que lo llena todo en todos y para todos, como lo indica en Efesios 1:22-23. Y esto que les voy a mencionar es algo pero muy tremendo. Sin embargo, pues es muy cierto y está sucediendo. Cristo nos advirtió: se levantarán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. ¿Sí? Muchos ingenuos que no faltan. Y obrarán grandes señales y prodigios. Lo dice bien claro en Mateo 28:11-24. Los falsos profetas harán incluso falsos milagros. En la actualidad, esos falsos profetas ya se encuentran entre nosotros, en las más de 45,000 sectas esparcidas en todo el mundo. Y pues otro de los elementos básicos y muy importante es sin duda alguna la sucesión apostólica, ya que es esencial y establece claramente que la autoridad para ejercer el ministerio fue dado por Jesús a Pedro y sus apóstoles. Y esta autoridad se ha estado transmitiendo constantemente, ininterrumpidamente, de generación en generación, a través de la imposición de manos para ser consagrados y enviados. Para ser consagrados y enviados. Por eso los obispos católicos son considerados sucesores de los apóstoles, y por ese hecho han heredado la autoridad dada por Cristo a su única iglesia. Por eso les dio el Espíritu Santo y fueron enviados como sus sucesores, legítimamente autorizados, y hago énfasis, legítimamente autorizados y por imposición de manos, y no a la ligera, por todos los rincones del mundo. En la iglesia de antes o primitiva eran los apóstoles de la comunidad cristiana los únicos que tenían el poder y la misión para poder transmitir mediante la imposición de manos y así llegar hasta los obispos actuales, que son sus legítimos sucesores. Así se hace hasta hoy. A este importante proceso se le llama sucesión apostólica. Y pues claro, a las sectas no les conviene mirarlo de esta correcta manera, porque así queda completamente comprobado que los falsos pastores sectarios son ilegítimos, porque nadie los envió, se enviaron solos. Por lo tanto, la sucesión apostólica es importante, es fundamental para comprobar de manera razonable y coherente que la Iglesia Católica es la única y verdadera que lleva el Evangelio original
y es toda una cadena ininterrumpida de líderes eclesiásticos legítimamente autorizados y enviados desde los apóstoles hasta los obispos de hoy. Y esto asegura y garantiza que se transmita de manera fiel y de manera original el Evangelio o doctrina católica y la autoridad de Cristo por todos los siglos. Porque Cristo no escribió una Biblia. Cristo no nomás escribió una Biblia, sino que también fundó una iglesia, una pequeña comunidad de 12 apóstoles que los instruyó como a hombres fieles al verdadero evangelio y los envió a predicar y a actuar en su nombre. Pregunto, ¿no es esto formar su iglesia? Y aquí les menciono algunas citas bíblicas al respecto, que es 2 de Timoteo 2:2, Lucas 10:16, Mateo 28:19 y Juan 20:19-23, para que analicen este punto que les mencioné. La tradición y las escrituras son dos pilares completamente unidas e inseparables y muy importantes de la Iglesia Cristiana Católica, porque afirma categóricamente y sostiene que la verdad revelada por Jesucristo no solo está en la Biblia, sino que también se encuentra en la tradición apostólica. Sencillamente y obviamente porque esta tradición fue transmitida oralmente desde el principio de la Iglesia. Y por supuesto que complementa y guía la interpretación de las Escrituras adecuadamente, desde luego. Desde luego, no obstante, para nosotros los católicos, la tradición y la Biblia son dos pilares que están juntas y no se pueden separar, y que sustentan la fe cristiana católica, apostólica y romana. Este enfoque es meramente justificado y comprobado por la creencia de que Jesucristo no solo confió su mensaje a las Escrituras, sino que también a toda la comunidad apostólica, dándoles la gran e importante tarea de transmitir fielmente, sin manipular o tergiversar, esa enseñanza. La Iglesia Cristiana Católica sostiene que, sin lugar a dudas, la autoridad para interpretar las Escrituras y para definir la doctrina, pues reside en el magisterio, desde luego compuesto por el Papa y los obispos, y por supuesto en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Al pensar o al referirnos a la palabra católico, esto significa que es universal, porque la Iglesia de Cristo no solo está limitada por fronteras geográficas, culturales o temporales, sino que abarca a toda la humanidad y con diferentes ritos y tradiciones se considera una importante manifestación de la riqueza de la Iglesia Católica. Esta comunidad cristiana católica se hace presente no solo en la diversidad cultural, sino también en la comunión de fe y práctica litúrgica. La Iglesia Católica siempre ha sostenido que, a pesar de las diferencias, todos los católicos compartimos una fe común en base a la verdadera enseñanza de Cristo y transmitida a través de la tradición apostólica por todos los siglos hasta la actualidad. A lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha enfrentado muchos desafíos, tanto desde dentro como desde afuera. La Reforma Protestante, llevada a cabo en el siglo XVI por Martín Lutero, dividió a la cristiandad occidental, dando lugar a numerosas y falsas denominaciones cristianas. Sin embargo, la Iglesia Católica respondió a estos desafíos mediante el Concilio de Trento, reafirmando sus enseñanzas y desde luego promoviendo una gran renovación espiritual. En el mundo actual, la Iglesia Cristiana Católica hace frente a situaciones sociales, éticas y teológicas en constante evolución, pero sin embargo sostiene que la verdad revelada por Cristo pues no cambia
y su única y gran misión pues es adaptar las enseñanzas a los desafíos y desde luego sin comprometer la integridad del evangelio real y original de nuestra fe cristiana, que hasta la fecha se ve muy amenazada por las sectas. Por lo tanto, la afirmación de que la Iglesia Católica es la única y verdadera fundada por Cristo se basa indiscutiblemente en la autoridad que Cristo le otorgó a Pedro. Por lo tanto, la sucesión apostólica, la interpretación de las Escrituras a través de la tradición y la comunidad católica pues abarca a toda la humanidad. Así es que consideremos esto. Por lógica y sentido común, sabemos que nuestro Señor Jesucristo, que es el fundador de la Iglesia Católica, nos advierte de manera clara y concisa: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, mas por dentro son lobos feroces, que dice en Mateo 7, 15, 23. Por eso los exhorto a que recordemos siempre que la palabra de Dios merece respeto y no es para tergiversarla, ni mucho menos para formar sectas. En la crisis actual, como en el pasado, bastantes personas de muy buena fe y vulnerables por las circunstancias y con el gran deseo de seguir fielmente a Jesucristo, pues siguen de manera equivocada a las sectas. Pero con la intención en su mente de estudiar la Biblia, pierden definitivamente la verdadera fe cristiana. Se separaron de la verdadera iglesia de Cristo para seguir iglesias falsas e ilegítimas que no tienen ni la más mínima auténtica interpretación de la Biblia, ni tampoco legítimos ministros autorizados y enviados. Así como lo digo, ni tampoco legítimos ministros autorizados y enviados, que no pueden guiar, ni mucho menos salvar, solamente engañar. Y la única y no hay otra solución que pues regresar a la verdadera iglesia fundada por Cristo mismo, que es una santa, católica y apostólica. Y por supuesto también es muy cierto que solo Jesucristo salva. Claro que sí, pero en su única iglesia, que es su cuerpo. En las sectas no hay salvación. Hoy invito a los hermanitos separados, fuera de la verdadera iglesia, la posibilidad de analizar a profundidad el estudio de la Biblia y así poder comprobar y considerar a la Iglesia Católica como la única y verdadera, guiados por las Escrituras, por la lógica, por el sentido común y por el legado de 21 siglos consecutivos. La lógica y el sentido común nos llevan a reconocer el verdadero y original evangelio y la sabiduría que la Iglesia Católica ha mantenido y ejercido a lo largo de los siglos, y también porque nada más hay un solo Señor Jesucristo, una sola fe y también un solo bautismo, claramente indicado en Efesios 4:5. Esta cita pone totalmente de manifiesto que solamente hay una sola y única religión, en una sola y única iglesia fundada por nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo, el único Dios y Señor, el único fundador de su propia iglesia. Antes de despedirme, quiero recordarles su apoyo para mi canal. Si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos y así llevar el conocimiento de la palabra de Dios a más hermanitos. Me despido de ustedes agradeciéndoles esta especial atención, deseando de todo corazón que nuestro Señor Jesucristo los colme de bendiciones y Dios mediante, hasta el próximo video.